Instituto de Diseño de Caracas, primer semestre. Ciencia de la Visión 1. Es una materia teórico-práctica que enseña las herramientas necesarias para ordenar los elementos en el plano con equilibrio y armonía, dentro de un plano bidimensional y tridimensional. En esta materia se emplean los conceptos de las leyes de la Gestalt, psicología de la forma, psicología de la percepción y psicología del color. El cerebro y sus elementos básicos, como la percepción, la conciencia, la memoria. A continuación, el elemento básico de la percepción. El ojo es el órgano de la visión y es el sentido que más información aporta sobre el mundo exterior, mediante la descomposición de la luz, creando así los colores y las formas. Al mirar un objeto, la luz que lo ilumina rebota y penetra en el ojo atravesando la córnea y la pupila. El cristalino se expande y se contrae hasta enfocar la imagen de forma invertida sobre la retina, donde los músculos lumínicos impactan sobre los fotorreceptores, conos y bastones. Los fotorreceptores se estimulan y generan impulsos nerviosos, que se transmiten a lo largo del nervio óptico y prosiguen por las vías ópticas hasta llegar hasta el área visual del cerebro, donde se producen las sinapsis. La información de ambos ojos se procesan para percibir una imagen real en 3 dimensiones. El cerebro es 1000 veces más rápido que la supercomputadora más veloz del mundo. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Una pequeña parte del cerebro, del tamaño de un grano de arena, contiene 100.000 millones de neuronas y 1.000 millones de sinapsis, entendiéndose por sinapsis a la conexión entre neurona y neurona. El cerebro siempre está encendido, nunca se apaga, ni siquiera descansa, se renueva continuamente a lo largo de la vida. Las neuronas, que son aproximadamente 100.000 millones, son células nerviosas, y cada una de ellas tiene entre 1000 y 10.000 sinapsis por lugares donde se conecta con otras neuronas, donde formarán redes neuronales. La red neuronal representa un pensamiento, un recuerdo, una información, etc. Sin embargo, estas redes neuronales se conectan entre sí y de su interconexión se elaboran ideas, recuerdos y emociones. Por ejemplo, la red neuronal de la manzana no es tan solo una red neuronal, es mucho más grande su conexión con otras redes neuronales. La visión de una manzana no es tan solo la información de una red neuronal, sino la intervención de varias redes neuronales, tales como roja, fruta, redonda, sabrosa y otras. Cada persona tiene su propia colección de experiencias y habilidades representadas en las redes neuronales en su cerebro. Si crecemos o no en una familia con un solo progenitor, si fuimos criados o no con muchos hermanos, si fuimos o no a la universidad, si aprendemos un oficio, cuáles son nuestras creencias religiosas, los lugares donde hayamos vivido, si fuimos amados y comprendidos de niño o si todo lo contrario. Todo esto forma las redes neuronales en nuestro cerebro. Es lo que llamamos conciencia. La mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Se configuran como leyes de la percepción las que fueron enunciadas por un grupo de investigadores en la corriente de la teoría de la Gestalt. Estos enunciados explican cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. Fueron tomadas
por distintas disciplinas como la comunicación, el diseño gráfico, el industrial, la arquitectura, la sociología, el marketing. La frase de uno de los investigadores, Wolfgang Kohler: el todo es diferente a la suma de las partes. Sintetiza el sentido de estas leyes. Por ejemplo, las agujas de un reloj perderán sus atributos y sus sentidos si son retirados de su contexto. Leyes generales de la percepción, Gestalt. Ley de figura y fondo. La percepción se efectúa en forma de recorte. Percibimos zonas en las que centramos la atención, que llamamos figura, y zonas circundantes, que quedan en un plano de menor jerarquía, la que denominamos fondo. Ley de la organización. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Esto incluye el sentido de la perspectiva, ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Leyes particulares. Ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible en algunos logotipos y símbolos conocidos en el mercado. Aplican la ley de cerramiento para involucrar al espectador y generar un mensaje inteligente. Ley de contraste. La posición relativa de los diferentes elementos en el espacio incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos. Por ejemplo, el tamaño. Podemos observar cómo el elemento colocado en el espacio, en perspectiva, pareciera verse de distinto tamaño, pero realmente son iguales. Igual pasa en este otro ejemplo. Las personas tienen igual tamaño. Ley de la proximidad. Para el cerebro, los elementos tienden a agruparse con los elementos que se encuentran a menor distancia. Ley de la similaridad. Los elementos que son similares tienden a ser agrupados y a verse como el mismo elemento, como conjuntos que pueden separarse claramente del resto. La mayoría de las personas que hemos visto el logotipo de la Fórmula 1 hemos creído ver las iniciales de una letra F, acompañado de un conjunto de líneas que representa la sensación de movimiento y velocidad, lo que también tiene su lógica, pero en realidad, a pesar de que nuestra percepción es aceptada, el logotipo de la Fórmula 1 es un 1, donde el diseñador aplica la ley de figura y fondo, intercambiando los elementos para que el resultado de su trabajo tenga un mensaje que descubrir. El plano y la composición. Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales que podemos crear de un paisaje o de una forma preconcebida o formas jamás vistas. Esas visiones o previsualizaciones van íntimamente relacionadas con lo que llamamos creatividad. Entre todos los medios de comunicación humanos, el visual es el único que no tiene régimen ni metodología, como vemos. El mundo afecta casi siempre a lo que vemos. La visual se basa entre el contraste y la armonía.
Debemos ejercitar el proyectar los factores estructurales sobre formas regulares como el círculo, el cuadrado o el triángulo equilátero. Figuras que nos presentan la trilogía de la composición. La tensión o su ausencia es el primer factor compositivo que podemos usar. La vista es el sentido que menos energía gasta, experimenta y reconoce el equilibrio evidente y las relaciones de interacción entre diversos datos visuales. El armonizar, atraer, relacionar, repeler, chocar y contrastar. Estos son algunos de estos datos visuales. El hombre, a través de sus percepciones, siente la necesidad de construir conjuntos enteros de unidad dentro del lenguaje visual. Los opuestos se repelen y los semejantes se atraen. Por eso el ojo pone las conexiones que faltan y relaciona las unidades semejantes. El cuadrado es el campo más sencillo posible. Sus cuatro lados iguales producen un equilibrio relativo. Si afirmamos que la línea vertical es cálida y la horizontal es fría, en un plano donde las verticales superan las horizontales es cálido. Y cuando las horizontales superan a las verticales es frío. Si tenemos un cuadrado donde sus verticales y horizontales poseen un mismo tamaño, obtenemos un plano relativamente equilibrado. Cuando hablamos de planos cálidos o planos fríos, tenemos el ejemplo de una naturaleza fría o muerta. Las verticales superan las horizontales, dado a que tenemos una mayor calidez en esa obra que tiene menos puntos de fuga. Cuando tenemos una batalla, un paisaje, un gran movimiento, tenemos que está en un plano frío, donde las horizontales superan a las verticales, en un plano frío con tanta calidez en las cantidades de punto de fuga que tiene su creación, su obra. Si afirmamos que la línea vertical es cálida y la horizontal es fría, ponemos como ejemplo el hombre. Caminando erguido es cálido, y cuando tiene movimiento paralelo a la línea de tierra es frío. Allí tenemos la diferencia del plano cálido y del plano frío. Si tenemos un cuadrado donde sus verticales y horizontales poseen un mismo tamaño, obtenemos un plano relativamente equilibrado. Cuando observamos lo que nos domina la mirada, se considera el elemento positivo. El elemento negativo es aquello que actúa con mayor facilidad que el entorno. El conocimiento de estos hechos perceptivos educan nuestra capacidad compositiva. El plano es la superficie que contiene los elementos de una composición, entendiendo por composición a una agrupación de elementos en un plano. Existen tres leyes fundamentales para una composición, y estas son unidad en la variedad, centro de interés, equilibrio y armonía. En la unidad de la variedad tenemos el ejemplo de los jugos de frutas, donde en el reino vegetal no mezclamos un elemento en el reino animal, puesto que pierde la unidad y por contrario su variedad es infinita, dado la cantidad de frutas y vegetales que podemos mezclar. Siempre será aceptado por nuestro paladar. Es como si en un salón de clases producimos un animal donde no correspondería a ese grupo de humanos que se encuentra en ese momento.
El centro de interés es el elemento o conjunto donde se dirigen todas las fuerzas que generan las diferentes formas. Es posible que sean donde se inician los elementos principales de la composición y quien dirige la armonía. El equilibrio y la armonía. Las diferencias de pesos de los cuadrantes que conforman un plano y la ubicación de los elementos en este producen un equilibrio. Y su armonía se encuentra en la relación directa de los pesos, tamaños y direcciones de su fuerza generada por los elementos que se encuentran en la composición. El plano básico, o como se le conoce el PB, está formado por 4 líneas límites, 2 verticales y 2 horizontales, que lo independiza de aquello que lo rodea. La preponderancia de las verticales y horizontales determina el frío y la calidez del plano. La forma más objetiva del PB es el cuadrado. Ambos pares de líneas límites poseen un sonido fuerte en la composición de las 2 líneas horizontales, que son superior e inferior, y de las verticales es izquierda y derecha. Los elementos entran por la derecha y salen por la izquierda, ley natural, aunque puede suceder lo contrario. La parte de arriba del plano evoca una mayor soltura de sensaciones de ligereza, la liberación y finalmente la libertad misma. En la ligereza de los elementos pequeños se separan y pierden peso y el poder de sustentación. Toda forma de cierta pesadez gana peso al situarse en la parte superior del plano. La libertad produce la impresión de movimiento. El abajo produce efectos totalmente contrarios de condensación. Las propiedades de las horizontales superior e inferior pueden ser fortalecidas mediante la concentración de las formas pesadas de abajo y las ligeras de arriba. También se puede utilizar el procedimiento opuesto para un equilibrio relativo. El plano básico se divide en 4 cuadrantes iguales. En el cuadrante número 1, libertad total. El cuadrante número 2, dinamismo, movimiento. El cuadrante número 3 es reposo, calma, poco movimiento. El cuadrante número 4 es pesadez sin movimiento, denso. El ser humano, por naturaleza, observa arriba y a la derecha, por primera vez, cuando enfoca su mirada en un plano. A esto lo llamamos el centro óptico. Es una zona, no un punto. Al dividir el plano de esta forma, teniendo como centro el centro óptico, obtenemos 4 cuadrantes diferentes. El plano siempre debe ser dividido, proporcionado en sus partes, para luego colocar en ella los elementos de la composición. La división natural del hombre es partir las cosas por la mitad. Si nosotros aplicamos este principio al plano, obtenemos puntos de referencia para allí colocar los elementos y obtener así una relación entre ellos. En estos videos podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de veces vemos, pero no observamos. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go!
Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table, do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card trick. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table, do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card trick. En esta materia aprenderemos las herramientas necesarias para diseñar. Pitágoras me ha llamado. Vaya, ahora sí ya soy un matemático. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica.
El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Este tipo de matemáticas, así me gustaría estudiarlo. Donald. Déjame. No. Las proporciones ideales. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¡Ah, no! ¿Qué tal? Sabía que no lo valía. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? Caramba, señor Espíritu. Esto es algo más de 2 y 2 son 4. Ahora hemos visto la comiquita del Pato Donald, que se llama El mundo de las matemáticas, y nos damos cuenta de lo importante que es conocer el plano y sus múltiples divisiones. En la sección áurea observamos el crecimiento del universo y del ser humano.